Lucas 22, 27. Ese es el que ustedes se comprometieron a memorizar. ¿Estamos listos ya? Vamos a repetirlo todos en voz alta una vez, dos veces y luego en forma individual. Dice, porque ¿cuál mayor o el que sirve? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Una vez más. Bueno, vamos pues. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Veamos, Carlita. Fácil, ¿verdad? Bueno, Saúl me lo quiere decir desde ratos. ¿Sí? Perfecto. Hermana. O el que sirve. Olvidó que el mayor es el que se sienta a la mesa. No es mayor el que se sienta a la mesa. Bueno, ¿y por acá? Marlon. Perfecto. Y con Armando terminamos. Bueno, ahora voy a preguntarles, ¿qué significa este versículo para nosotros? En pocas palabras, ¿cuál es la enseñanza? Levanten la mano, porfa. ¿Sí, hermano? No, no es ser humildes. Hermano. Esa enseñanza es cierta, pero no es la principal del versículo, hermano. Que un líder es el que sirve. Es cierto también, pero no es la enseñanza principal, ¿sí? Hermana. Que el mayor es el que sirve. Pero mi pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? Cristian, debo ser muy mal instructor, porque batallé el domingo 3 horas. Hermano, gríteme porfa. Sí, pero esa es la filosofía. Y todo lo que están diciendo es cierto. Pero ¿qué significa para nosotros? Casi lo ha dicho. Hermana María Elena. Sí, de nuevo digo, esa es la filosofía del Evangelio, pero para nosotros como iglesia, ¿qué significa? ¿Sí? No. Bueno, hoy no sigo. Hermana, gríteme, porfa. Que no nos rindamos. No. Hermano. No. ¿Sí? ¿Mejore la respuesta? ¿Qué significa el versículo para nosotros como iglesia? ¿Sí, Saúl? Miren, me voy a sentar.
Sí, hermano. Sí, están hablando como si se tratara de romanticismo, no están aplicándolo, no lo están diciendo de forma práctica. ¿Qué significa esto para mí, para usted, Juan? Pero el punto no es ser líder, Carlita. Casi lo has dicho, pero no. ¿Sí, hermana Araceli? Bueno, usted ya lo dijo. No vuelvan a llamarse cristianos si no son siervos. Lo dije repetidas veces el domingo. Obviamente no fui bueno diciéndolo, pero ahora lo voy a repetir. Si usted no es un siervo, no es cristiano. ¿Lo entendieron ahora? No estoy preguntando si les parece o no, porque yo no escribí esto. Usted y yo no somos cristianos si no somos siervos. ¿Están claros o no están claros? Bueno, ¿quieren repetir eso? No lo repitan conmigo, dígaselo usted mismo. El que está sirviendo, dígase, como ya sirvo, debo seguirlo haciendo. Como ya... Ok, y los que no lo hacen, díganse, yo no soy cristiano. Esa es la verdad. ¿O estoy yo exagerando o interpretando esto en forma aislada? Eder, ¿qué pensás? ¿Yo? Exacto, la Biblia lo dice. O sea, usted no es siervo, usted no es cristiano. Bien, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí, amén o no amén? Sé que los que no son siervos están enfadados conmigo de mala gana, viéndome de mala cara, pueden seguirme viendo porque yo no los veo. Pero es lo que la Biblia dice. Porque lo que voy a preguntar ahora es todavía más difícil. ¿Hasta qué punto debemos servir? El alcance de nuestro servicio, ¿hasta dónde llega? Pero para que no digan, ese es su punto de vista, leámoslo. Vean ahora el versículo, ¿saben? Desde el 31 hasta el 34. Dijo también el Señor. No, mejor los dejo leyendo a ustedes solos para que ustedes encuentren la respuesta. ¿Hasta dónde debo servir? Debe haber un límite. ¿Cuál es el límite? Del 31 al 34. Cuando ya alguien haya encontrado hasta dónde, vayan levantando la mano para yo saber que estamos en sintonía. ¡Espérate! Solo quiero ir sabiendo que lo están hallando. Listo, listo. Ya hay como 28 que lo hallaron. Los que no, de seguro ni Biblia tienen. Bueno, ya levantaron la mano suficiente. Ahora sí, Cristian, decime cuál es el límite de tu servicio. Hasta la muerte. ¿Están claros o no están claros? No es mi punto de vista. De hecho, hoy ni siquiera se los insinué. Solo les dije, encuentren la respuesta aquí. Para fortuna nuestra, hoy por hoy, en nuestro país, ese límite es muy, pero muy lejano. Es decir, en nuestra sociedad no se nos pide dar nuestra vida por la causa del Señor. Y por eso dije para fortuna. Eso no significa que no vamos a pasar momentos difíciles. De hecho, escuchen esto. Jesús les dijo a los 11, en el contexto que estamos nosotros estudiando, Satanás
os ha pedido a ustedes 11 para zarandearlos. A los 11 ha pedido permiso. ¿Y saben qué? Dice Jesús. Dios le dio permiso. Pastor, usted está inventando. No, vayan ahora al versículo. ¿Dónde está? ¿Qué número? 34. 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. El 34, él le dijo, no, eso no es. 32. 31. 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Les explico el verbo zarandear. Es mover de un lado al otro de forma intensa y fuerte con el afán de limpiar o colar lo deseable y precioso de lo indeseable y común. Eso es zarandear. Entonces Jesús le está diciendo a los 11, ahora que ustedes ya saben que deben ser siervos hasta la muerte, como este Pedro se ha ofrecido, pues entonces ahora les comunico que Satanás ha pedido permiso para moverlos de un lado al otro de forma fuerte e intensa para sacar de ustedes lo precioso y lo muy, muy valioso. Eso es lo que aquí dice. Y ahora tengo otra pregunta. ¿Nosotros estamos supuestos como seguidores de Cristo a aplicar este verso a nuestra vida? ¿Sí o no? ¿O esto es solo para los discípulos? ¿Es para nosotros o solo para los 11? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, estoy diciendo que les traigo una noticia esta noche. Que Satanás desde hace rato se está pidiéndole permiso a Dios para zarandearlos. A usted y a mí. Y si alguien está ahora pensando, qué emocionado se ve el pastor por la enseñanza. No, yo debo confesarle que esta no es una parte de la Escritura que a mí me fascina enseñar. Porque aunque desde el púlpito pueda parecer valiente, la verdad es que no soy muy valiente. Y en mis casi 50 años de vida, en más de una vez Satanás recibió permiso para zarandearme. Y yo no salí bien librado de eso. De hecho, debo confesar que de algunas de esas veces todavía llevo heridas abiertas que no sé si algún día van a cicatrizar. Así es que no piensen que estoy emocionado diciéndoles, estamos felices porque nos van a zarandear. Pero sí tengo el deber de decirle y decirme que a los que sí somos cristianos, Satanás está fastidiado con nosotros y se va a esforzar para recibir el permiso de parte de Dios de zarandearnos. Y uno de estos días el permiso se lo van a dar. Y aquí viene lo que sí me emociona de este estudio. Como yo no puedo evitar que alguna de estas mañanas el permiso se lo den, debo preguntarme cómo prepararme para eso. Y cómo estos debieron prepararse. Y allí
es donde nuestro sermón de hoy sí me entusiasma, porque no puedo evitar eso, pero sí puedo prepararme. Por eso nuestro sermón se titula Todo Getsemaní tiene su ángel. Vayan a Lucas 22:39. 22:39. ¿Listos? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Esto es después de la Santa Cena, después de el anuncio de la negación de Pedro. Dice que salió como siempre lo hacía, al mismo sitio. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Estuve pensando la distancia, un tiro de piedra, me imagino que es de extremo a extremo en esta sala, ¿no? O sea que los discípulos no estaban viéndolo prácticamente, ni tampoco lo estaban oyendo. Verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Wow. Paren. Doctor, hermano Saúl, regularmente, ¿cuándo ocupan la palabra agonía los médicos? Cuando hay peligro de muerte. Entonces Jesús estaba en una especie de choque emocional, ¿verdad? Porque literalmente dice que estaba en agonía. Yo quise asegurarme y preguntarle, porque estuve buscando en el diccionario y en efecto la palabra se ocupa prácticamente para el hecho de muerte o una enfermedad terminal. Y pastor, ¿y por qué es importante? Ya lo verán. Y en esa agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Paren, ¿no les parezca nada sorprendente que Lucas mencione estos detalles? Era médico. Claro que estaba interesado en esos detalles. Verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo estaban estos? A causa de la tristeza. Yo no paro de pensar en esta frase, porque cuando yo estoy triste pierdo el sueño, pero estos les daba sueño. Bueno. Verso 46, a no ser que era un estado depresivo, ¿verdad? Y entonces el sueño los atacó. Verso 46, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hasta ahí, y oremos. Señor, por favor, háblanos. Deseo aprender esto porque lo necesito tanto y quisiera tener gracia de tu Espíritu para poderlo enseñar y que podamos otros vivirlo. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Amén. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuál es la prueba más difícil que usted no quiera nunca pasar? Yo sé que la mayor parte dirán la muerte de alguien a quien amo. De acuerdo, así es que no piensen en esa porque es el extremo y ninguno quiere pensar en eso. Entonces piense otra prueba más difícil que no sea esa. Y tampoco me la digan. No me la digan porque el enemigo les puede oír. No me refiero al que está a la par, me refiero a algún demonio. Ahora respondan esto. ¿Qué propósito puede tener Satanás
al pedir permiso para zarandearme a mí o a usted. De decir, Dios, deme permiso de ponerlo a este en su sitio. A ver si es cierto que es cristiano o no, es pura pantomima. ¿Cuál puede ser el propósito de Satanás? Hermano Juan, definitivamente ese es el propósito. Satanás quiere zarandearnos para que nosotros no volvamos al Señor. Su interés no es destruirnos, aunque con eso nos destruye. Pero lo que Él quiere destruir es nuestra fe en Él. ¿Y por qué Él quiere destruir nuestra fe en Él? Es que es como yo decirle, ¿y a vos qué te importo yo? ¿Por qué me querés destruir? A ver, ¿por qué Satanás me quiere destruir o quiere destruir a Juan? ¿Por qué quiere partir en pedazos nuestra fe? ¿Nadie? ¿Sí, Fabricio? Porque son siervos de Dios. Y ustedes son un estorbo para Dios, para Satanás. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. Ustedes están llevando el mensaje de Jesús a otros. Los que son siervos. Por eso los que no son, vuélvanse a decir solitos, no soy cristiano. Usted no le estorba en nada al enemigo. El enemigo tiene un pacto con usted de buenos amigos. Y le dice esta noche, no, vos seguí tal cual, llega de vez en cuando a la iglesia, cumplí la pantomima, mostrarle a tus hijos, mostrarle a tu pareja y hacer como que estás orando, para que el hombre loco ese no te va a preguntar nada. Pero no se te ocurra hablarle a nadie de Jesús, ni se te ocurra servir en un ministerio. Porque a los que se les ocurra son un fastidio para Satanás. Así es que Él lo que quiere es destruirnos. ¿Me estoy dando a entender en esto? Ahora, les voy a demostrar con el ejemplo de nuestro Señor y después de los discípulos que todo lo que he dicho es tal cual. Cuando Jesús fue al huerto, hizo una curiosa oración que ha sido de debate para los teólogos durante mucho tiempo. La pregunta ha sido, ¿qué quiso Jesús decir con que pase de mí esta copa? ¿Qué significa esa copa? Algunos han sido un tanto filosóficos diciendo, es la copa de la ira de Dios, que Jesús tenía que en forma simbólica beber el pecado del mundo. Tiene cierta lógica. Pero hay quienes han insinuado que Jesús no quería ir al Calvario. Y que Jesús dijo, Señor, yo no quiero beber esa copa porque es muy amarga. Que en forma humilde Él preguntó, ¿será posible que yo haga, que yo cumpla, que yo consuma el plan de salvación, pero sin ir al Calvario? Bueno, esa es la postura que más debate ha provocado. Y la mayor parte de los estudiosos que son referencia para mí están en total desacuerdo de esa interpretación. ¿Por qué? Porque Jesús siempre supo que iba a ir a la cruz y nunca evitó ir a la cruz.
de hecho, esa misma noche, notan cómo Lucas da cada detalle diciendo, y después de que despachó a Judas, salió a orar al mismo lugar. Si él no quería ir a la cruz, pues hubiera evitado estar en ese lugar, porque ¿quién era el que sabía dónde oraba? Judas. Entonces es algo como esto. Y Jesús se fue a poner enfrente de Judas. Así que él no estaba evitando ir a la cruz. Bueno, y entonces, ¿qué estaba evitando? ¿Qué fue lo que dijo? Parece que Lucas es el evangelista que nos da luz en esto por su posición de médico. Los estudiosos dicen que lo que Jesús sufrió en esa noche fue una hematoidrosis. Tuve que ir a leer más porque en mi vida escuché el vocablo. No tienen que memorizarlo ni repetirlo, en realidad es simple y sencillamente una profunda ansiedad por cualquier razón que provoca que se libere en nuestro cuerpo suficientes elementos químicos que rompen los capilares en las glándulas sudoríficas. Esto hace que nuestro sudor se convierta en una especie de agua teñida en sangre, y que la agonía que Jesús estaba sufriendo era un momento en donde su naturaleza humana se estaba expresando al máximo, y era el momento en donde Satanás quería arrebatarle la vida para que no fuera a la cruz. Satanás quería arrebatar la vida de nuestro Señor antes de ser crucificado. Y que nuestro Señor, sabedor de la lucha de su cuerpo, pidió oración. Sé que ustedes dirán, pero ¿y por qué iba a pedir oración si es Dios? Porque ya se estaba despojando de su naturaleza divina. Porque el pecado estaba entrando en él. El pecado de la humanidad. ¿Recuerdan que en la cruz él gritó, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento no podía tener la íntima comunión con Dios, porque su cuerpo había tomado el pecado de la humanidad. Lo que Jesús dijo a sus discípulos fue, oren por mí, me hace falta fortaleza. Incluso el otro evangelista enseña que 8 se quedaron a distancia de tiro de piedra. Otros fueron un poco más cerca, los 3, algo así como, hey, ustedes han sido mis mejores amigos, necesito que oren por mí ahora. Los 3 estaban dormidos. Jesús lo que estaba diciendo es, estoy entrando en la prueba más difícil de mi vida, en donde Satanás quiere destruir mi relación con Dios, en donde yo no sirva más a Dios, en donde yo muera antes de tiempo, en donde yo no cumpla el sacrificio perfecto. Tengo miedo en mi naturaleza humana. Oren por mí. Cuando ya esa batalla espiritual se había librado, y digo, cuando ya se había librado, ¿saben por qué? Era tan grande esa batalla que supongo ustedes prestaron atención que Dios envió un ángel a fortalecerlo. ¿No prestaron atención a eso? Miren el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Yo me imagino que ese ángel debió decirle,
Todo es parte del plan. Ten ánimo. Sufrirás unas horas. Ahora estarás en tu naturaleza humana hasta que el pecado de la humanidad haya sido cubierto. Una vez él fue fortalecido, su actitud es distinta a la agonía, porque ya no regresa con agonía, sino que les dice a los discípulos: levántense a orar. ¿Sabe en mi español lo que esto significa? Ustedes son los siguientes en esta prueba. Porque Satanás no me va a destruir a mí, entonces intentará destruirles a ustedes. Si estoy dándome a entender, imagino que ya dedujeron que la angustia que Satanás nos está propinando a algunos, quizás con desesperanza, a través de enfermedades, problemas económicos, con hijos, cualquier índole, o las tentaciones sexuales que está sufriendo, o la atracción a un vicio que nos hace creer que Dios jamás nos va a perdonar por lo que hemos hecho o por lo que hicimos, que ya no hay razón por qué seguir luchando porque no vamos a tener perdón. Si ya estamos lo bastante sucios, ¿qué importa seguirnos hundiendo? Eso es lo que Satanás está gritándonos y nos está provocando una angustia no física, sino espiritual. Él quiere destruir nuestra comunión con Dios. Intentó destruir la comunión del Hijo de Dios con el Dios Padre. Intentó hacerlo con los discípulos y lo va a intentar con usted y conmigo. Aquí viene el corazón de esto. ¿Cómo enfrentarse a la agonía, a la tristeza, a la frustración, a la culpa y a cuantos dardos más Satanás arroje contra nosotros? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Alguien levanta la mano y me dice? ¿Y de dónde sacan esa opinión? Esa conclusión la acaban de sacar de que Jesús se enfrentó a ese momento orando a su Padre intensamente, y que les dijo a los 11: sigan mi ejemplo, porque ustedes también van en el ejemplo. Y si de algo sirviera, ahora yo les gritara a todos ustedes, porque me lo he estado gritando mucho yo: más te vale tener una vida de oración, porque han pedido zarandearte. Vayan en su Biblia hasta Juan capítulo 17, si todavía no les he convencido de la gravedad de esto. Bueno, yo no, la Biblia. Juan capítulo 17, es paralelo el pasaje. ¿Lo hallaron? Juan 17. No lo voy a leer todo, pero deben leerlo en su casa más noche. ¿Cómo dice en negría su Biblia? Jesús ora por sus discípulos. Paren. Esta es la oración que Jesús hizo en el huerto. ¿Qué le pidió? Miren, desde el versículo 1 hasta el versículo 26 es pura intercesión por los discípulos. Wow, 26 versículos orando por sus discípulos. Debió ser algo importante. Y vean la oración en términos generales. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre,
La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él también se glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne. Verso 3, vamos hasta el 9. Yo ruego por ellos. No, desde el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. Y todo lo mío es tuyo, mío tuyo, y he sido glorificado. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como nosotros. Oigan, ¿les parece exagerado que Jesús está intensamente apasionado pidiendo por los 11? No, ¿verdad? Jesús está amando a los 11, preocupado por ellos, intercediendo por ellos. Y se ocupó todo un capítulo para orar por ellos. Con razón les dice, ¿qué están haciendo dormidos? La Biblia no dice, esto es mi pura conjetura. O sea que si estos se hubiesen quedado orando con la misma intensidad que el Señor, quizás no hubieran huido. Quizás se habrían quedado. Quizás Pedro no habría entrado en depresión. ¿Qué sé yo qué hubiera pasado? Usted dirá, ya estaba profetizado, pastor. Bueno, sí, ya les expliqué predestinación. Solo me he preguntado, porque yo me pregunté sobre mi propia vida en esos momentos en donde Satanás me ha atacado. Si yo hubiera estado en una vida de intensa oración, quizás las heridas no habrían sido tan profundas y las consecuencias también. Les pregunto, ¿estamos todos de acuerdo? La poderosa arma de protección que significa la oración en nuestras vidas. ¿Sí, amén o no amén? Entonces ahora viene lo más difícil. ¿Por qué razón no entendemos? No podemos evitar ni las tentaciones ni los ataques de Satanás, pero sí podemos minimizar los efectos de esos ataques mediante una constante, fresca y fluida comunión con Dios en mi vida de oración. Pero hay tantos aquí que parece que ese tema ni siquiera nos atañe, empezando por el mismo culto de oración a las 6 de la tarde. Una cantidad, ya que uno de ustedes mencionó líderes, una cantidad de líderes que ellos no necesitan eso. Jesús lo necesitó, los discípulos lo necesitaban, pero ustedes no. Increíble. Hablábamos el domingo sobre la disciplina. Ese conjunto de reglas que nos llevan a tener un sistema ordenado en nuestras vidas. Y como les vi orando a ustedes, chicos que están por graduarse de Patmos, voy a ponerles como ejemplo para que no repitan el error. Yo sé que hoy por hoy ustedes tienen una vida de oración pero tan disciplinada, que lo primero que hacen en la mañana después de sus ejercicios es, ¿qué? 30 o 40 minutos de devocional. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. En oración y adoración con el Señor, en lectura bíblica. Y saben, la mayor parte de los que se gradúan
cuando terminan de estudiar, salen la primera semana y siguen con la misma disciplina. La segunda semana bajan la disciplina. La tercera semana, y algunos aquí que ya ni cristianos parecen, porque olvidaron la disciplina de hacer eso. Y así un montón de nosotros, que creemos que sin la disciplina de oración y de intimidad con Dios, podemos enfrentarnos a esos ataques. Imposible. Vea lo magistralmente preparada que estaba la trampa de Satanás. Si los desanimo, se van a rendir. Les pregunto, ¿casi consiguió su propósito, sí o no? Sí. De no ser la resurrección que estaba preparada, los 11 no se levantan. Y los 11 fracasaron en la vida de oración. Por eso fue que le dijo a Pedro, y mira, voy a orar por vos un poco más, porque una vez todo esto haya pasado, espero que vos los animes a estos 10. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a los ataques de Satanás si no tenemos una vida de oración intensa, apasionante, disciplinada? El pecado tomó poder sobre la humanidad en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Fue en el huerto en donde Satanás llegó disfrazado de una serpiente astuta, puso la trampa, engañó a Adán, y desde entonces el pecado se entronizó en el mundo. Hermoso detalle este. Fue en otro huerto en donde nuestro Señor venció a la muerte y renunció al pecado. La historia comenzó en un huerto y terminó en otro huerto. Curioso detalle, ¿no? Este se llama el del Getsemaní, que traducido en español es algo así como prensa de aceite, y hace eco a que el aceite es como un colirio, un calmante. Yo estaba boquiabierto ahora porque yo siempre creí lo que la mayor parte de predicadores hemos dicho o gritado a voz en cuello, que en la cruz, en el Gólgota, se libró la última batalla y que ahí se consiguió nuestra redención. No, no fue así. No fue en el Gólgota, fue en el Getsemaní, en donde se conquistó nuestra redención, y se conquistó a través del poder de la oración. Yo decía, ¿cómo no vi esto antes? Pero la parte más emocionante de todo esto es que Dios envió un ángel para fortalecer al Señor. Y esa es la razón por la que el doctor Campbell Morgan dice que toda vida tiene un Getsemaní, y que todo Getsemaní tiene un ángel. Ahora se lo voy a traducir en nuestro español. Toda vida de un verdadero siervo, porque si usted no es un siervo, esto no es para usted. Entonces, toda vida de un verdadero cristiano tendrá un Getsemaní, un momento difícil de angustia, de frustración, de tristeza, de culpabilidad, qué sé yo.
pero que si allí nos mantenemos en oración, ese Getsemaní tendrá un ángel que Dios enviará para fortalecernos. Por esa razón yo titulé a nuestro estudio de hoy que todo Getsemaní tiene su ángel. Yo estoy convencido que el Señor quería que algunos de ustedes supieran, en medio del problema que están pasando, sea emocional, económico, familiar, una enfermedad. Si ese es su Getsemaní, Dios quiere que sepan, usted y yo, que en Getsemaní esas batallas se ganan con oración intensa. Una vida de comunión con Dios. Creo que Dios quería que usted y yo oyéramos esta noche que tenemos que tener una vida disciplinada en la oración y nunca desmayar. Que el ayuno del próximo viernes es apenas un pequeño ejercicio extra de lo que regularmente deberíamos hacer. El Señor quiere que usted y yo sepamos que Satanás ha pedido permiso para zarandearnos y un día de esto se lo van a dar el permiso, pero que usted y yo no deberíamos temer si tenemos una vida de oración. Así es que usted decide qué hacer con todo este conocimiento. Que si es solo conocimiento, no producirá más que pura inteligencia. Pero si se convierte en temor de Dios, eso es sabiduría. Oramos. Gracias, Señor, por hablarme y gritarme tan fuerte.